Bendiciones, amados. Les saluda una vez más el profeta Pujol desde Rawson, Chubut. Estamos en un tiempo muy particular después de 3 meses de cuarentena y encontrándonos a las vísperas de entrar en nuestro país en un tiempo nuevamente duro con respecto a la cuarentena por los diferentes motivos que se están viviendo en cuanto a las enfermedades y las muertes, y realmente esperando que el ánimo no decaiga en cada una de las personas. Queremos llevar un tiempo de esperanza, un tiempo de palabra de Dios, un tiempo de saber que en el Señor estamos firmes, estamos confiados, en el Señor tenemos provisión. Y en esta tarde, después de alabar al Señor con los cánticos, queremos compartir una palabra especial. Yo quiero invitarle en esta tarde a abrir su palabra, su Biblia, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Encontramos allí una palabra profética de parte del profeta Isaías, hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dice esto en el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Jehová y el día de salvación de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Jehová el glorioso. Miren, esta palabra es preciosa. El profeta Isaías, más o menos unos 500, 600 años de la venida del Señor Jesucristo, está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para hablar acerca del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Y esta palabra es interesante porque lo encontramos en los Evangelios, cuando el Señor Jesús va por primera vez ya adulto a la sinagoga y le entregan el rollo para leer, y justamente le entregan esta palabra para que el Señor Jesús lea. No es una mera coincidencia, el Señor está siempre en control de todas las cosas, y cuando era el momento exacto que el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio, hace la apertura de su ministerio leyendo la palabra del profeta Isaías, hablando acerca de su ministerio, de lo que él iba a hacer en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en los Evangelios, que cuando él terminó de leer, se sentó en la silla que estaba puesta para aquel que enseñaba la palabra, para aquel que instruía. Se sentó, y dice la palabra de Dios que la gente estaba totalmente atenta a escuchar lo que Jesús iba a decir, y Jesús solamente se limitó a decirles que esa palabra se había cumplido exactamente en ese mismo día. Mire qué interesante, cuando una palabra profética es lanzada por la boca de los profetas, es una palabra de Dios que queda gravitando en el aire, pero que tiene cumplimiento. La palabra de Dios dice que ninguna palabra que salió de la boca del Señor iba a volver vacía a él, sino que iba a cumplir el propósito por el cual fue dicha. Es decir, que el Señor, desde su trono, desde su gobierno, desde su autoridad, cada vez que habla para que esa palabra tenga un cumplimiento. La palabra del Señor por medio de Isaías dice que el ministerio del Señor Jesucristo venía para cambiar, para transformar, para hablarle al afligido, para sacar de la cárcel al menesteroso, para traer óleo de esperanza, óleo de alegría en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo viene aquí en la tierra, nos encontramos
con algo muy interesante a nivel social. La historia nos relata que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el dominio del pueblo romano, del imperio romano. El imperio romano fue el imperio de mayor esplendor, de mayor fuerza, de mayor poderío del ejército en el nombre de Cristo Jesús sobre las personas. Fue el imperio que más se extendió sobre toda la tierra conocida, y la palabra nos enseña que en medio de ese tiempo el Señor Jesucristo vino, y en un momento donde había mucho oprobio, donde había mucha opresión, aunque los romanos permitían a los pueblos conquistados seguir aparentemente con su vida normal, la historia y la palabra nos relata el trato que tenían ellos hacia los pueblos que habían dominado. Era un trato de opresión, era un trato de extracción de su riqueza. Cada vez que la gente del pueblo tenía que entrar a las ciudades, tenía que pagar impuestos, y ese impuesto era lo que mantenía al imperio romano. Aunque los pueblos seguían con su religión, con sus culturas, con sus tradiciones, aún con algún gobernante del propio pueblo puesto, todo era manejado por el imperio romano. Y la palabra de Dios nos dice que el ministerio del Señor Jesucristo había venido para traer libertad, para traer esperanza, para traer alegría en lugar de luto, en el nombre de Cristo Jesús. Esto es precioso. Permítame en esta tarde hablarle acerca de la historia de una persona. Esa persona, yo le puse un nombre, y ese nombre le puse a esa persona por nombre Baruch Adir Asher. Usted me dirá, qué difícil el nombre, pero justamente la historia que yo le voy a compartir es una historia que pasa en el pueblo de Israel. Así que tengo que tomar un nombre justamente judío, y me gustó este nombre, ya le voy a decir por qué. Baruch Adir Asher nació un día como todos los niños judíos, y ese niño recibió el nombre de sus padres. Y ese niño comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse, comenzó a relacionarse con otros niños. Era un niño feliz, era un niño que jugaba, era un niño que se divertía, era un niño que tenía todas las fuerzas, que disfrutaba de su familia, que compartía con su familia. Este muchacho, Baruch Adir Asher, fue creciendo en medio de esa cultura israelita, con todas las cosas y todos los condimentos de una persona sana, de una persona con sueños. Este muchacho, creciendo, comenzó a asistir al templo a partir de los 12 años. Era un hombre más de toda la religión que el pueblo de Israel vivía, y este muchacho se fue educando, fue aprendiendo en la escuela, hasta que llegó a su edad adulta, y en su edad adulta, como todos los jóvenes judíos, se enamoró, y con la persona que se enamoró formó un hogar. Se casaron y fueron a formar un hogar, y como toda familia que forma un hogar, en algún momento planificaron tener sus hijos. Y este hombre tuvo también sus hijos y comenzó a disfrutar, y él iba cada vez del trabajo a su casa, y cuando volvía del trabajo a su casa pasaba tiempo con sus niños. Cuando sus niños eran bebés pequeños, él los tomaba en sus brazos, los acunaba. Más de una vez se quedó a la noche para hacerlo dormir y acostar a sus niños allí en la cuna para luego irse él a dormir. Alguna vez en medio de la noche alguno de sus niños se despertaba con algún dolorcito, con hambre, y él juntamente con su esposa se levantaba para atender la necesidad de sus niños. Baruch Adir Asher empezó a ver cómo sus niños crecían, y como toda persona adulta que tiene hijos, comenzó a soñar y a proyectar acerca del futuro de sus hijos y acerca de la herencia que él le iba a dejar a sus hijos. Baruch Adir Asher soñaba con que sus hijos tuviesen una buena profesión, tuviesen una buena educación, se desarrollasen, al igual que él, formasen una familia, pudiesen contribuir con la sociedad.
Pero resulta que un día, en medio de estos sueños, en medio de estos proyectos, Baruch se levantó una mañana y cuando fue a lavarse la cara, notó que en sus manos había unas pequeñas manchas blancas. Miró sus manos, le llamó la atención, pero siguió con sus quehaceres y con sus proyectos. Tenía muchas cosas para hacer. Al otro día Baruch se levantó y nuevamente cuando fue a lavarse, vio que la mancha blanca se había hecho un poco más grande. Inquieto, él decidió dejar un momento su trabajo para ir a ver al sacerdote. Y cuando él se mostró al sacerdote, vio el rostro del sacerdote con mucha preocupación. Mientras el sacerdote examinaba su cuerpo en silencio, él podía ver la mirada del sacerdote, él podía ver las señales de seriedad en su rostro. Y el sacerdote le dijo que fuera y que estuviera un tiempo en su casa y que en unos días más volviese a visitarlo. Como hombre religioso, como un buen padre de familia, como un hombre que cuida su hogar, Baruch Adir Asher, un par de días después, volvió a visitar al sacerdote y volvió a notar otra vez la cara preocupada del sacerdote. Pero lo más fuerte fue lo que esta vez el sacerdote le dijo. Él le dijo a Baruch: hijo mío, lo que hay en tu cuerpo es la señal de una lepra, es la señal de una enfermedad. A partir de este momento tú no podrás volver a tu casa. A partir de este momento tú no podrás andar más por las calles. A partir de este momento te tendrás que ir a vivir afuera de la ciudad. Así fue como los sueños que Baruch Adir Asher tenían con su hogar, con su familia, cambiaron de rumbo, cambiaron de dirección. Y este hombre tuvo que irse a vivir afuera de la ciudad y ver cómo cada día las manchas comenzaban a hacerse cada vez más patentes en su cuerpo, hasta que en algún momento pedazos de piel comenzaron a levantarse. Esos pedazos de piel comenzaban a echarse a perder y comenzaban a echar un olor nauseabundo. De tal manera que este hombre ya no podía verse con nadie. Y cuando él caminaba, si alguien pasaba cerca de él, inmediatamente él tenía que gritar a viva voz: inmundo, para dar a conocer que la condición en la que él estaba, que la enfermedad que él tenía era algo altamente contagiosa. Como él era un hombre religioso que seguía la ley de Dios, él sabía que en la ley no solamente él tenía que decir que era inmundo, sino que tenía que estar controlando de dónde soplaba el viento para que ese viento no pasara por él y llegara a otra persona, porque aún podía la persona llegar a contaminarse con esa lepra por lo que el viento llevaba. Así que continuamente él tenía que estar preocupado de que su relación con las personas fuese lo menos posible, cada vez lo más lejos posible, y cada vez este hombre comenzó a encerrarse más en sí mismo, hasta que llegó un tiempo donde Baruch ya no habló absolutamente con nadie. Dejó de ver a su familia, dejó de ver a sus hijos, dejó de ver a sus seres queridos y terminó encerrado en sí mismo, con sus pensamientos, con sus proyectos, implorando a Dios que obrase algún milagro, porque la palabra de la ley decía que si este hombre se sanaba de la lepra, tenía que volver a ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara, y el sacerdote le tenía que dar las indicaciones cómo él podía volver a reinsertarse en la sociedad. Pero Baruch Adir Asher, cada día que se levantaba con esperanza de que eso se restaurara, se daba cuenta que cada vez la enfermedad avanzaba más y más en su vida. Comenzaron a llegarle pensamientos de desolación, pensamientos de soledad, pensamientos de lástima, de conmiseración.
Los sueños que él tenía con su hogar y su familia, los sueños que tenía para sus hijos, estaban totalmente truncados. Él hacía tiempo que ya no los veía. Hacía tiempo que ya no los podía abrazar. Hacía tiempo que ya no podía acurrucarlos en sus camas. Hacía tiempo que ya no podían salir a jugar juntos. Hacía tiempo que él había perdido absolutamente todo y se había quedado totalmente encerrado en sí mismo, sin poder vincularse, sin poder relacionarse. En medio de esta situación, él comenzó a escuchar comentarios de las personas que hablaban acerca de un sujeto, personas que hablaban acerca de un sujeto que enseñaba, de un sujeto que predicaba, pero lo más interesante de todo, Baruch Adir Asher comenzó a escuchar que ese sujeto, ese hombre, hacía milagros. Había gente que se había sanado. Había gente que había comido de un alimento que se había multiplicado. Había gente que había resucitado estando muerta. Y la curiosidad de Baruch comenzó a crecer. Y la esperanza de este hombre comenzó a desarrollarse de tal manera que estando él a las puertas de la ciudad donde vivía, lejos de la ciudad, fuera de la ciudad, un día él vio que una muchedumbre se acercaba y en medio de esa muchedumbre, cuando él pudo interiorizarse, se enteró que ese sujeto llamado Jesús estaba llegando a su ciudad. Y permítame leerle el pasaje. Venga conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Y antes de leer, yo sé que usted se está preguntando por qué yo le puse este nombre. Podría haberle puesto otros nombres. Por ejemplo, podría haberle puesto Az Almagor, que es otro nombre judío. O podría haberle puesto Meushar Tumiel. ¿Sabe por qué le puse un nombre? Porque no está aquí en la palabra. Pero lo interesante es que el pueblo de Israel le da mucha importancia a los nombres como a los números, porque los nombres tienen significado y cada vez que una criatura nacía, sus padres buscaban un nombre que tenía que ver ya sea con el embarazo, ya sea con el parto o ya sea con lo que ellos soñaban que esa criatura podía llegar a ser. Por eso le puse este nombre, mire, Baruch Adir Asher significa bendecido, majestuoso y feliz. Imagínese que los padres le hayan puesto este nombre a este personaje de la palabra de Dios y que todo el tiempo lo llamaran y le dijeran bendecido, o le dijeran majestuoso, o le dijeran feliz. O como le dije antes, Az Almagor, ¿sabe qué significa? Significa fuerte, indestructible. O tal vez Meushar Tumiel, que significa afortunado, pureza de Dios. Usted imagínese que este hombre tuviese alguno de estos nombres, pureza de Dios, afortunado. Pero resulta que lo que los nombres le habían puesto no era lo que la realidad le estaba mostrando a este hombre. La realidad se lo encontró un día con una enfermedad altamente contagiosa, con una enfermedad que no tenía cura, con una enfermedad que se iba comiendo su cuerpo. Literalmente, a medida que esta persona seguía viviendo, su cuerpo comenzaba a despedazarse y a caerse, hasta que finalmente la enfermedad tocaba los órganos más vitales y terminaba con una muerte en medio de un olor nauseabundo de pudrición de la carne. Esa realidad era la que se había encontrado este hombre, que tal vez podría haber recibido el nombre de bendecido, el nombre de feliz, el nombre de afortunado, el nombre de pureza de Dios, pero ahora la realidad lo encontraba llamándose a él mismo para las otras personas inmundo. Ya no podía decir su nombre, solamente tenía que decir, soy inmundo,
soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. En medio de esa realidad, mire lo que dice Lucas en el capítulo 5, versículo 12. Y mientras estaba Jesús en una de las ciudades, llegó un varón completamente cubierto de lepra. No estaba en la fase inicial, no estaba en la fase intermedia. Dice que estaba completamente cubierto de lepra. Que al ver a Jesús cayó sobre su rostro y suplicándole dijo: Señor mío, si quieres, puedes limpiarme. Recuerde el pasaje que leímos. El Señor Jesús vino para sanar a los enfermos, vino para sacar de la cárcel a los oprimidos, vino para transformar el luto en risa. Entonces Jesús, extendiendo su mano, le tocó, diciéndole: quiero, sé limpio. Y su lepra se fue de él inmediatamente. Pero él le ordenó: no lo digas a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes, y tal como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda por tu purificación para que les sirva de testimonio. Y su fama se difundía más y más, y mucha gente se juntaba para escucharlo y para ser sanada de sus enfermedades. Y él se retiraba al campo y oraba. Mire qué interesante. La palabra dice que este hombre, en una condición totalmente enferma, totalmente inmunda, que nadie se le podía acercar, que nadie podía estar a menos de 10 metros de distancia, aún hasta 50 metros, que él tenía que gritar que era inmundo, viene delante del Señor Jesús y tal vez le haya hablado a esa distancia y postrándose le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe qué es lo lindo? Lo lindo es que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús hizo algo antes de hablar, hizo algo antes del milagro. Dice la palabra que Jesús se acercó y lo tocó. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él se compadeció de nuestros pecados, que Él se compadeció de nuestras enfermedades, que Él se compadece de nuestra situación y de nuestra condición, que hoy en el mismo momento, así como estamos viviendo una cuarentena donde estamos aislados y no podemos relacionarnos con las demás personas de la misma manera en que nos relacionábamos, a veces hay personas que aunque no vivimos en una cuarentena, están viviendo en una sociedad totalmente aislados del resto de las personas, sin que nadie sepa lo que está pasando, sin que nadie sepa las dificultades, las adversidades, los deseos que a veces pasan por su mente, aún de ser queridos, aún de ser amados, aún de ser congraciados, y muchos, mirando su condición de soledad, de enfermedad, están pensando en la misma muerte. Pero hoy el Señor Jesucristo está pasando por nuestras ciudades, nos está visitando a través de la palabra y a través de su iglesia, y no solamente quiere soltar una palabra, sino que quiere acercarse a tu vida y tocarte y abrazarte. Especialmente le hablo a aquel que se está sintiendo en una soledad tan grande, que dice: nadie me quiere, nadie, no tengo a nadie con quien hablar. Hoy el Señor Jesús, a través de la palabra que te estoy soltando, Él está entrando en el lugar donde tú estás y está viniendo para tocarte. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús, cuando ascendió, le encargó a la iglesia que siguiesen la obra que Él había comenzado. La iglesia se comenzó a extender y en estos 2000 años ha llegado a diferentes partes del mundo, quedando nuestro globo casi con muy pocos lugares donde no se conoce el Evangelio. La iglesia es la mano del Señor Jesucristo.
No la iglesia como un lugar físico, no la iglesia como una institución. Cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas que han creído en Él, que han sido tocadas por Él, que han sido transformadas, aquellos que han recibido un milagro, aquellos que han recibido el toque, aquellos que han recibido la liberación de sus pecados. Esa iglesia es la portadora del amor de Cristo. Esa es la iglesia que está tocando a las personas, no solamente a través de una palabra, sino a través de la compasión, de entregarle un alimento, de entregarle la ropa, de ver por sus necesidades. Y es esa la iglesia que te extiende una mano y que te dice: quiero que seas sano. Porque el Señor Jesús no perdió tiempo preguntándole a este hombre cómo se había enfermado, qué era lo que había pasado, que le contaras toda la historia, como yo hoy le desarrollé una historia ficticia, porque realmente la palabra de Dios no lo relata, pero podría ser tu misma historia de haber crecido en una niñez, de haber crecido en una juventud, proyectado tus sueños, tus ambiciones, pero algo apareció en tu vida que truncó tus sueños, que truncó tus proyectos, que truncó todo y que cambió del día para otro día toda la realidad que estabas viviendo, y comenzaste a aislarte de la misma manera que este hombre, llegando a estar completamente leproso. El Señor Jesús no perdió tiempo, como tampoco quiere perder tiempo contigo. El Señor Jesús hoy en este día, Él quiere revertir tu situación. Él quiere tocarte. Él quiere cubrirte con sus brazos. Él quiere abrazarte. Mira, en este tiempo de cuarentena, donde no podemos abrazarnos, donde no podemos saludarnos como acostumbramos y nos saludamos con el codo. Pero si tú eres sensible al Espíritu de Dios, hoy tú puedes sentir el abrazo del Maestro. Ese abrazo que en este mismo momento, a través de lo que te estoy hablando, puede llegar a tu vida. El Señor Jesús le tocó y en el mismo momento el Señor Jesús le dijo: yo quiero, yo quiero. Y hoy el Señor Jesús te dice a través de este mensaje: yo quiero que tú seas sano, yo quiero que tú seas libre, yo quiero revertir la situación que estás viviendo, que hizo que perdieras todos tus sueños y tus proyectos. Yo quiero que tú recuperes tu condición, yo quiero que tú recuperes tu dignidad, yo quiero que tú puedas recuperar tu hogar, tu familia, todo lo que has perdido. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra dice que este hombre al instante fue sano. ¿Qué habrá hecho este hombre? Porque el Señor Jesús solamente le dijo dos cosas: que no le dijera a nadie lo que él había hecho, y que fuera a los sacerdotes y se mostrara conforme a la ley y llevara la ofrenda para testimonio de que él había sido limpio. Pero estoy seguro que este hombre, después de ir a los sacerdotes, quienes eran los que lo habilitaban para volver a relacionarse en una vida en sociedad, habrá ido corriendo a su casa, a encontrarse con su esposa, a encontrarse con sus hijos, a decirle que nuevamente había esperanza, que iban a recuperar el tiempo perdido. Este hombre estaba completamente sano, una gran alegría había vuelto a su corazón, a su mente, a su cuerpo. Este hombre volvió a proyectarse, y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida a partir de este mismo día, que tú puedas sanar tu corazón, que tú puedas sanar tus heridas, que tú puedas sanarte de toda enfermedad. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo suelto una palabra para aquel que está enfermo y oro, y en el nombre de Cristo Jesús le hablo a la enfermedad. Aquel que está diciendo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Hoy yo te digo: sí, el Señor quiere, y por eso te invito a que levantes tu mano conmigo y que digas conmigo: Señor, en el nombre de Cristo Jesús le hablo a la enfermedad de mi hermano, y en el nombre de Cristo Jesús le hablo a cada célula de su cuerpo y le ordeno que sea sana por la sangre del Cordero, le ordeno que sea libre por la sangre del Cordero, le ordeno que vuelva a funcionar correctamente en el nombre
nombre de Cristo Jesús, echo fuera toda enfermedad, echo fuera toda dolencia, echo fuera todo lo que desactivó el proyecto, el sueño en la vida de mi hermano en el nombre de Cristo Jesús. Echo fuera toda cosa que truncó los sueños de mi hermano en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad, sanidad, liberación en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vuelve a recuperar la dignidad, que vuelve a relacionarse con sus sueños, con sus proyectos, con sus seres queridos en el nombre de Cristo Jesús. Si este hombre se llamaba como alguno de esos nombres, obviamente lo primero que habrá querido es que la gente dejase de decir, ahí viene el inmundo, ahí viene el leproso, y comenzase nuevamente a llamarlo por su nombre. Ahí viene el bendecido, ahí viene el majestuoso, ahí viene el feliz, ahí viene fuerte, indestructible, afortunado, pureza de Dios. El Señor está visitándonos en este tiempo para cambiar nuestra realidad y para volvernos a recuperar nuestros sueños. Iglesia, este es el tiempo de decir, Señor, recibo tu mano, recibo tu unción, recibo tu poder, sana mis enfermedades, sana mis heridas. Le hablo ahora a aquellos que se sienten paralíticos y que no tienen ganas de levantarse y caminar y pelear porque tal vez te estabas sosteniendo del fruto de tus manos y esta cuarentena te hizo perder y entrar en una crisis que te sientes paralítico en el nombre de Cristo Jesús. Esas heridas en el alma, en las emociones, que a través de pensamientos están tomando lugar en tu cuerpo y no te quieren mover y ya te diste por vencido. Hoy el Señor viene, te toca y te dice, yo quiero, levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si adoramos y damos gracias? Padre Todopoderoso, bendito Rey, gracias Señor, porque tú no viniste, Padre mío, para solamente hacerte hombre y solamente morir en la cruz para darnos esperanza y encontrarnos nuevamente con el Dios eterno, sino que también viniste para sacarnos de la cárcel, para sanar nuestras enfermedades, para transformar nuestra tristeza en gozo, en alegría, en esperanza. Y eso estás haciendo en este mismo tiempo. Señor, recibimos tu toque, recibimos tu mano, recibimos tu voz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Y Dios mediante, espero que nos podamos encontrar el próximo martes en este mismo horario en vivo y esperamos pronto que nos permitan volver a congregarnos porque anhelamos vernos más allá de estas transmisiones que van a continuar. Anhelamos volver a encontrarnos para juntos adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.